aún quedan pandilleros, pocos, pero aún quedan, y tenemos que ir y extraerlos. Pues tenemos que sacar al 100% de los pandilleros de las calles. No estamos combatiendo angelitos, estamos combatiendo al mismo demonio. Y los vamos a ir a sacar de donde están. Así se quejen las organizaciones de derechos humanos, así se quejen las ONGs o los países enemigos de nuestro pueblo. Las palabras del presidente salvadoreño Nayib Bukele expresan el objetivo principal de su gobierno: exterminar para siempre la amenaza de las maras, esas terribles pandillas que por años transformaron al país en una zona devastada, sin ley ni respeto por la vida. El funcionamiento de estas organizaciones es tan fascinante como misterioso. Sus integrantes son capaces de llevar a cabo las actividades más infames, incluyendo el secuestro, la tortura y la violación de personas inocentes. Para entender por completo qué piensan y sienten estos delincuentes, hoy te proponemos conocer a Borromeo Enrique Enríquez, alias el Diablito de Hollywood, uno de los líderes más importantes de la Mara Salvatrucha, también conocida como MS-13. Bajo sus órdenes, el grupo escaló hasta lo más alto de la cadena alimenticia del crimen organizado. Es por eso que sus testimonios son un documento impactante. Demos inicio a este tour por el infierno de la mano de uno de los asesinos más brutales de El Salvador. Para ser miembro de esta estructura terrorista tenían que matar a salvadoreños. Bien, cuando nosotros iniciamos esta guerra, estos ya llevaban un cuarto de la comunidad que iban tomando las casas. Si bien es cierto, no es un escenario de casas destruidas por bombas y por guerra, pero es el reflejo del cáncer de este terrorismo que estamos combatiendo. El origen de las pandillas de El Salvador está ligado a una fecha específica: el 15 de octubre de 1979, día en que inició la guerra civil que desangró a la nación centroamericana. El gobierno, encumbrado detrás del ejército regular, combatió durante 15 años contra guerrillas de izquierda que buscaban obtener el poder. En el medio, los civiles quedaron atrapados en el fuego cruzado. Es por eso que muchos eligieron buscar mejor vida en otros horizontes, principalmente en Estados Unidos. Al llegar a la potencia, las familias salvadoreñas exiliadas se acomodaron en Los Ángeles, California, debido a la gran presencia de latinoamericanos que hablaban en español. El problema es que las calles angelinas también eran epicentro de la violencia pandillera del país, con más de 60 grupos identificados. En ese contexto, los salvadoreños tuvieron que formar sus propios frentes para proporcionar defensa a compatriotas que eran atacados por delincuentes estadounidenses. Ese fue el origen de bandas como MS-13, alias Mara Salvatrucha, y su enemiga letal, Barrio 18. Con el tiempo, lo que empezó como una ayuda comunitaria echó raíces en negocios ilegales como el robo, la venta de partes hurtadas y el menudeo de cocaína y marihuana. Desde principios de los 90, ante la creciente peligrosidad de estas pandillas, el gobierno de Estados Unidos decidió deportar a casi todos los salvadoreños de vuelta a su tierra natal. Estos hombres regresaron a su nación con el conocimiento y el liderazgo necesarios para conquistar las calles centroamericanas. Entre los miles de deportados se encontraba un joven llamado Borromeo Enrique Enríquez, destinado a escribir páginas sangrientas en la historia salvadoreña. Es un sobreviviente de toda esta transición que ha sido el fenómeno de la Mara Salvatrucha, al menos en El Salvador y Estados Unidos. Este hombre emigró muy joven a Los Ángeles, muy joven, y estando allá se inició en la pandilla. Duró, si no me recuerdo, fueron 3 años los que duró en las calles de Estados Unidos, y a diferencia de lo que hacían muchos en esa época,
Él no fue deportado de Estados Unidos, él se regresó por sus propios medios de Estados Unidos para evitar ser encarcelado. Tal como indica el investigador Carlos García, la historia del Diablito de Hollywood fue diferente desde el principio. Si bien pasó poco tiempo en las calles de Los Ángeles, causó una impresión brutal en el resto de la comunidad pandillera. Es por eso que desde joven se transformó en un referente para la MS-13, la mara más poderosa y violenta de todas. Sus negocios incluyen el tráfico de drogas, la venta ilegal de armas, el secuestro extorsivo, el cobro por protección y fuertes lazos con los cárteles mexicanos. Fue de los precursores de la pandilla en El Salvador, que además tenía muchísima labia. Era un tipo agradable, era un tipo que le gustaba enamorar a muchas chicas, se conocen de muchas chicas que enamoró, y que traía esta escuela de si yo no tengo nada, si yo tengo hoy algo, se los va a compartir a ustedes, si yo no tengo nada, nadie va a comer en esta mesa. Y esa ideología de comunidad en El Salvador de posguerra fue muy útil. Ya en su tierra natal, Borromeo Enrique Enríquez se rodeó de socios y tomó el liderazgo de varias ciclas o células regionales de la Mara Salvatrucha. Frentes como MS-13 y Barrio 18 cambiaron para siempre la estructura social de El Salvador. Ten en cuenta que una vez culminada la guerra civil, lo que quedó fue un país diezmado y empobrecido, con grandes carencias económicas y miles de familias fuera del sistema. En ese contexto disfuncional, las pandillas plantaron bandera construyendo lazos de hermandad y protección con aquellos que sienten dejados de lado, tanto por el gobierno como por la policía. Las pandillas florecieron en estos barrios pobres, en estos barrios hacinados, ¿verdad? Donde la tasa de natalidad es muy altísima. Y esta misma pobreza y saturación de habitantes producía más pandilleros. Pronto llegaron las armas y los negocios ilícitos que transformaron a los reclutas de las maras en un ejército de bandidos dispuestos a matar y morir por su banda. En ese contexto, el Diablito de Hollywood supo construir su propia legión fiel que se especializó en el hurto y el cobro por protección a comerciantes. Su oferta era clara: o les daban un porcentaje de la ganancia mensual, o entraban a su casa por la noche para torturarlos y ejecutarlos junto a su familia. En relación a este tema, es momento de escuchar una voz autorizada, tanto por sus años de experiencia como por la cantidad de sangre derramada por este sujeto. A primera impresión puede resultar amable y educado, pero detrás de esa fachada se esconde el mismísimo diablo. Nos referimos, por supuesto, a Borromeo Enrique Enríquez. Está claro que nosotros aceptamos que han habido cosas horrendas en las que hemos participado, pero que también para ellos la palabra amnistía, para muchos de ellos, o la gran mayoría, tuvo amnistía, donde cometieron crímenes bárbaros, donde un montón de entidades internacionales, la comunidad internacional, incluso aún está luchando por querer reabrir estos casos y poder juzgar a esos criminales de guerra y decirles que ustedes fueron culpables de esta masacre. El criminal se refiere a que muchos de los responsables de la guerra civil que tanto daño causó a su tierra siguen libres y son tratados como veteranos de un conflicto. En cambio, los pandilleros son señalados como escoria irrecuperable. Más allá de la impunidad de varios guerrilleros salvadoreños que nunca enfrentaron a la justicia, lo cierto es que el efecto que han tenido grupos como MS-13 en el país superan ampliamente a cualquier otro factor. Un dato que hiela la sangre es que durante la posguerra, El Salvador experimentó más asesinatos que durante todo el conflicto armado. Luego de firmar documentos que aseguraban la pacificación, la presencia de las maras transformó al país en un lugar incluso peor, con registros realmente oscuros. Entre 2002 y 2012, la tasa de homicidios promedio fue de 55.6 por cada 100.000 habitantes, es decir, 8 veces el promedio mundial.
Según la opinión de Borromeo Enrique Enríquez, detrás de todo ese derramamiento de sangre, había una gran maquinaria que se ponía en movimiento con cada ataque brutal efectuado por las maras. O sea, si vas a ver, entre más violencia haya, más empresas de seguridad van a crecer, más armas se van a vender, más munición, más aparatos tecnológicos, más carros, más qué, de todo un poco. El sistema judicial se mueve más, el sistema fiscal lo mismo. O sea, es todo, es algo bien complejo. La violencia es algo que, porque estamos haciendo algo que cuida las costillas y que les estaba dando. La situación se volvió inmanejable, con constantes enfrentamientos armados en las calles. Todos los días los habitantes de El Salvador se despertaban con noticias horripilantes que hablaban de muerte y extorsión. Ni siquiera los más pequeños estaban a salvo de esa ola de violencia. En el caso de los niños se les daba trabajo vendiendo pequeñas dosis de cocaína en las calles. En cuanto a las niñas, eran enviadas a los bares nocturnos para ser esclavizadas sexualmente. Todo ese descontrol devino en que en el año 2012 se pactó una suerte de tregua entre pandillas y el Estado, lo que conllevó una disminución temporal del caos. En aquel entonces el Diablito de Hollywood se encontraba tras las rejas en un penal de mínima seguridad en el cual era un rey entre los reos. Durante una entrevista brindó su opinión respecto al pacto y quienes debían mantenerse fieles a sus promesas. Creemos que este proyecto no solo depende del gobierno, no. Esto depende del ama de casa, del profesor, del motorista, del agente penitenciario, de la Policía Nacional Civil, de la Fuerza Armada, de los organismos de derechos humanos, organismos internacionales, organizaciones, del gobierno, la sociedad civil y de todo el mundo. Una de las características de este líder pandillero es que sus discursos siempre eran muy elocuentes, ya que tenía una gran capacidad de oratoria. Sin embargo, por detrás de las palabras siempre escondía un mensaje claro para las autoridades. La Mara Salvatrucha es la fuerza dominante en el país y el derramamiento de sangre solo va a mermar cuando cumplan nuestras demandas. Por un tiempo la tregua pareció dar resultados con un descenso leve pero constante en las denuncias de robo y asesinato, pero fue tan solo un oasis en medio del desierto. Para 2014 la violencia homicida regresó a niveles alarmantes, con cerca de 4.000 homicidios anuales. De a poco El Salvador se transformó en uno de los lugares más peligrosos del planeta, donde la vida de los civiles era una apuesta diaria entre sobrevivir o caer asesinado. No solo eso, sino que los pandilleros tomaron como costumbre la ocupación forzada de hogares, los que luego transformaban en centros de operaciones o laboratorios de producción de narcóticos. De esta manera lo describió Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad. No solo era quiero tu casa, quiero tu carro, en tu moto me vas a andar haciendo todos estos mandados, me vas a dar a tu hijo que ya tiene 14 años para que se pase a la pandilla, o las niñas incluso, cuando ya tenían 14, 15 años, el palabrero las mandaba a traer para tener relaciones sexuales obligadas. Y el padre y la madre, ¿qué tenían que hacer? Porque si no los mataban. Borromeo Enrique Enríquez ha sido detenido en numerosas ocasiones por su relación con el narcomenudeo y la extorsión a comerciantes. Las autoridades no han dado información precisa sobre la cantidad de veces que este hombre ingresó y salió del calabozo. ¿El motivo? Eso dejaría expuesto al sistema judicial y penitenciario, los cuales permitieron que un capo pandillero actuase con completa libertad durante años. Lo que sí se sabe es que en 2002, mientras estaba recluido en el penal de Apanteos, el Diablito de Hollywood fundó junto a otros líderes criminales la primera cúpula carcelaria de la Mara Salvatrucha, llamada RANFLA. En los años posteriores se consolidaría como el organismo de dirección nacional del MS-13, el cual tiene a las extorsiones como principal medio de financiamiento.
Ese consejo, compuesto por un número fluctuante de líderes, es el que toma todas las decisiones importantes de la pandilla, desde los montos de las extorsiones a la población civil, los castigos a los considerados traidores y qué pactos establecer con otros grupos criminales. Todo apunta a que los gobiernos salvadoreños han tenido que negociar con ese círculo nefasto para poder acordar épocas de tregua y de cese a la violencia, lo que deja en claro quién tenía el poder real previo a que Nayib Bukele asumiera la presidencia en junio de 2019. Como puedes ver, todos los niveles sociales de El Salvador estaban viciados, lo que se reflejaba en injusticia y carencias sociales muy marcadas. Aprovechándose de ese contexto hostil, el Diablito de Hollywood aseguró que uno de los grandes motivos de la violencia de las maras era la falta de oportunidades para los pandilleros que las integraban. Ha excluido de todo. O sea, para un pandillero o para una persona tatuada no hay derecho para nada. O sea, un ejemplo fácil, vas a una empresa, vos podés tener la experiencia laboral o podés tener las cualidades que necesita el empleador, pero las primeras palabras, ¿tiene antecedentes penales? ¿Pertenece usted a una pandilla? Ahí te botaste. Si bien la discriminación por motivos estéticos es real, lo que aducía el jefe de MS-13 no se sostiene con la realidad. Los pandilleros no solo se limitaron a robos pequeños para sustentarse, también se dedicaron a la extorsión y el apropiamiento ilícito de comercios de personas inocentes con el objetivo de convertirlos en puntos de venta de droga o para expedir préstamos ilegales. Desde el principio, su objetivo era volverse ricos por fuera del sistema, sin ningún tipo de respeto por el prójimo. Para 2012, año en que se pactó la ineficiente tregua, la Mara Salvatrucha se encontraba totalmente abocada al secuestro y al cobro por protección, generando ingresos millonarios y permitiendo la compra de armamento cada vez más poderoso. Los integrantes ya no patrullaban las calles portando pistolas, sino que junto a los clásicos tatuajes, dejaban ver rifles como los AK-47 y AR-15. A más de 2 décadas del final de la Guerra Civil, el Estado salvadoreño era nuevamente incapaz de contener los problemas internos y su legitimidad se disolvía lentamente mientras hombres como el Diablito de Hollywood ganaban más poder, incluso estando tras las rejas. Los gobiernos anteriores no se han preocupado por la raíz del problema. Allí vuelvo donde dije, este problema, el fenómeno de las pandillas es tricomplejo y tiene sus raíces. ¿Y cuáles son sus raíces? La falta de oportunidades, la falta de trabajo, la pobreza extrema y la exclusión de todas aquellas personas que están vinculadas a las pandillas. Estoy hablando de nuestros familiares. Tal como dice el delincuente, los gobiernos anteriores no se habían preocupado por cortar la situación de raíz. Pero eso cambió el 1 de junio de 2019 con la asunción presidencial de Nayib Bukele, un joven político que dio vueltas por completo el plan de seguridad nacional. A diferencia del Diablito, el mandatario considera que el problema no es la falta de oportunidades para los integrantes de las maras, sino la existencia misma de estas organizaciones. Básicamente se llevó a cabo un ataque directo a las pandillas, arrestando masivamente a cualquier sospechoso de ser miembro o colaborador de MS-13 o Barrio 18. En simultáneo se destruyeron los laboratorios de droga y se congelaron las cuentas bancarias de los líderes, frenando el suministro de dinero de los pistoleros. Las cárceles se volvieron mucho más estrictas, reteniendo teléfonos, aplicando castigos severos y cortando la comunicación de los presos más importantes con el exterior. A Nayib Bukele no le tembló el pulso a la hora de sacar el ejército a las calles para cazar pandilleros. Este tipo de prácticas le valieron denuncias por no respetar derechos humanos y por avasallar la Constitución salvadoreña, mediante un régimen de excepción que ponía en pausa algunos derechos de la ciudadanía. Por un lado, en la medida en la historia de El Salvador que más ha desarticulado el control de las pandillas en El Salvador, eso es un hecho. Y por otro lado,
es una de las medidas, quizás la más violatoria de derechos humanos que ha existido desde la firma de los acuerdos de paz en 1992. Pese a las críticas desde la esfera oficial, aseguran que las denuncias de organizaciones internacionales no importan. Lo único que cuenta son los resultados concretos en la lucha contra la delincuencia. Escuchemos una vez más al ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro. Esas imágenes fuertes, como tú las llamas, que a muchos pueden ofenderlo, sí, pero es que no es para ustedes el mensaje, es para nuestras futuras generaciones. Hace 4 años tú visitabas muchas de nuestras comunidades y el aspiracional de nuestros niños y de nuestras niñas era ser pandillero. Y ese puente de abastecimiento, de juventud, de niños hacia las pandillas, lo vamos a mantener destruidos y no vamos a permitir que se vuelva a levantar. Es cierto que desde 2019 la criminalidad en El Salvador ha ido en picada y que los negocios de las maras han sido prácticamente cercenados. El problema es que muchos opositores a la gestión Bukele han denunciado pactos ilegales entre las autoridades y los líderes pandilleros para asegurar así una época de calma, sin represalias por parte de MS-13 y Barrio 18. Los medios de comunicación salvadoreños reportaron que el 24 de noviembre de 2021, el Diablito de Hollywood fue trasladado desde su prisión hasta el Centro de Atención Integral Casa Linda, un asilo de ancianos donde estuvo internado 28 días. En esta clínica privada, el pandillero tuvo acceso a múltiples beneficios y participó en negociaciones con el gobierno para garantizar la reducción de homicidios. Lo increíble es que esa fue tan solo una de las 9 salidas de prisión de las que disfrutó entre 2019 y 2022 bajo la presidencia de Nayib Bukele. Esa cifra alimentó las sospechas de que el presunto estado de excepción se basó también en pactos secretos efectuados con líderes, los cuales quedarían por fuera de la cacería efectuada por policía y ejército. Lo más llamativo es que esa salida ocurrió 13 días después de la mayor masacre perpetrada hasta entonces en el gobierno de Bukele. Durante los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2021, se registraron 45 asesinatos que, según consta en informes oficiales, fueron cometidos por la MS-13. Se trató de una salvaje represalia ante las medidas de seguridad adoptadas por el gobierno de Bukele. En ese contexto es extraño que un hombre como Enríquez haya recibido beneficios poco frecuentes entre la población carcelaria con pasado pandillero. El gobierno de Bukele empezó a negociar con los líderes de las pandillas desde que llega en junio de 2019, pero a finales de marzo de 2022 anuló el pacto e instauró el régimen de excepción en un fin de semana. Y de un día para otro la realidad cambió plenamente. Esas salidas transitorias de El Diablito de Hollywood fueron solo uno de muchos movimientos sospechosos que pusieron alerta tanto a organismos salvadoreños como a autoridades de otros países latinoamericanos. Su preocupación era que el gobierno de Nayib Bukele estuviera negociando la liberación en secreto de figuras importantes de las maras para así asegurar un clima de tranquilidad dentro de la nación. El problema es que esos pandilleros de seguro emplearían su experiencia y sus contactos para llevar a cabo negocios ilegales en otros países latinoamericanos. Cuéntanos, por favor, cómo habrían ocurrido estas reuniones secretas y qué presuntos beneficios obtuvo la Mara Salvatrucha. Así es, este expediente judicial que fue desvelado el jueves afirma que miembros del Gabinete de Seguridad de Bukele se pusieron máscaras para reunirse en secreto con 3 jefes de la MS-13 en 2 prisiones salvadoreñas en 2019. Y también asegura que jefes de esta pandilla que estaban en libertad ingresaron a estas prisiones para participar en esos encuentros, cubriéndose los tatuajes con camisas de manga larga y presentando falsas identificaciones de policías y oficiales de inteligencia. La gota que derramó el vaso fue lo que ocurrió con Elmer Canales Rivera, alias El Crook, mano derecha de Borromeo Enrique Enríquez.
Algunos expertos incluso lo caracterizaron como el segundo al mando en la peligrosa organización criminal. De acuerdo con documentos oficiales, estuvo preso en El Salvador hasta el 2021, cuando el gobierno decidió ponerlo nuevamente en las calles, aparentemente tras una larga negociación ante la antes mencionada RANFLA, el Consejo Superior de MS-13. Tras su liberación se trasladó a Guatemala y luego entró a México utilizando documentación ilegal. El 9 de noviembre de 2023, los medios de todo el mundo reportaron la captura de El Kruk en Tapachula, una ciudad en la frontera entre México y Guatemala, un punto crucial de paso y refugio para migrantes. Luego fue extraditado a los Estados Unidos para enfrentar cargos por homicidio y terrorismo, acusaciones graves que probablemente culminen en una condena histórica para este pandillero salvadoreño. Sobre su caso, el secretario de Justicia norteamericano, Merrick B. Garland, declaró: es responsable de los esfuerzos de la pandilla durante décadas para aterrorizar a las comunidades, atacar a las fuerzas del orden y sembrar violencia en Estados Unidos y en el extranjero. Su arresto debería servir como advertencia a los demás líderes de la MS-13 de que el Departamento de Justicia los hará responsables de sus crímenes. Al momento de edición de este video, no hay novedades sobre el proceso penal de El Kruk. Hombres como Borromeo Enrique Enríquez y Elmer Canales Rivera tienen las manos manchadas con la sangre de miles de ciudadanos de El Salvador. Incluso habiendo sido prácticamente derrotados por el Estado, las negociaciones polémicas y los documentos filtrados dejan en claro que nunca es sencillo destruir imperios criminales tan arraigados en el territorio. Los gobiernos deben hacer concesiones y tomar medidas que rozan la ilegalidad. Solo el tiempo dirá si los métodos empleados por Bukele son una solución real o tan solo una calma pasajera. De esta manera llegamos al final del video. Si te gustó este contenido, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de este canal para estar al tanto de todas nuestras novedades. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.